Buenas tardes, como todos los martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas sobre los comentarios y programas que estamos viendo los martes y los jueves. Recordad que estamos en la 91.4, Radio Sport Valencia. Si estáis fuera de Valencia o fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, que como siempre mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos y nos consta que nos siguen de esas latitudes. Y importante suscribiros al canal, que es Aprender a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis curiosear todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Así que dicho esto, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Tenemos con nosotros a Curro Lucena, que es naturópata, investigador, formador y conferencista. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Ausi López, que es terapeuta holística. Ausi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Y Durga, que es psicoterapeuta y coach método PI y mediadora familiar. Durga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, lo estábamos comentando antes de entrar al programa, el tema de hoy es fantástico, como no podría ser de otra forma, y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia, ¿no? La sobrevaloración que le hemos dado a la inteligencia, la parte intelectual, la parte de conocimiento prestado y la poca importancia que le hemos dado a la consciencia. Y precisamente vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué empezar a trabajar más la consciencia y poner menos énfasis en la inteligencia? Francisco, ¿a qué te suena este tema? Bueno, yo, preparándome esta charla de hoy, lo primero que me he dirigido es a la RAE, ¿no? Y que es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Lo digo por sobre todo los oyentes o televidentes de fuera de España. Me cuesta mucho trabajo, es algo que yo llevo planteándome varios años, es la diferencia, por ejemplo, entre la conciencia y la consciencia, ¿no? Porque son términos que utilizamos mucho desde hace unos años para acá, pero realmente pocos conocemos su significado, ¿no? Porque si la RAE no sé si te ayuda más o me lía más, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, a mí me gustaría también que planteáramos, si os parece, ¿no? Que determináramos en qué parámetros nos vamos a mover cuando hablamos de conciencia, ¿no? Porque realmente conciencia, la RAE nos dice que es el conocimiento reflexivo de las cosas, ¿no? Y que actúa con plena conciencia de lo que hacía, ¿no? Es decir, que no deja de ser nada diferente a lo que yo considero como la inteligencia, ¿no? Bueno. Ok, pues es una buena forma de empezar, ¿no? Y vamos a ver realmente cuál es la diferencia entre uno y otro. Auxi, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de consciencia, ¿a esto a ti a qué te suena? Bueno, sí, hablamos de inteligencia y conciencia de la misma cosa, pero al mismo tiempo puede ser también muy opuesto, distinto, ¿no? Porque la inteligencia, si la tratamos desde el punto como que somos conscientes, nuestra mente consciente o nuestra mente inconsciente, ahí, tal como lo veo yo desde mi experiencia como yoga o meditación o en este camino, ¿no? Digamos que el tema inconsciente, tú no eres consciente de esos pensamientos, no lo controlas, no tienes el poder de conciencia del aquí y ahora, del trabajo, de estar presente, de estar en presencia plena. Aunque al mismo tiempo, como digo, el inconsciente es parte de nuestra mente también, ¿no? Y de nuestra inteligencia, o sea que es un gran campo para poder dialogar. Sí, yo creo que sería interesante partir de la base de que la inteligencia la podemos ver como algo que nos sirve para sobrevivir, ¿no? Ser más astutos, más rápidos, más disyuntiva en cuando puedes hacer una cosa, puedes hacer la otra, pero al final solamente nos sirve para eso, ¿no? Para sobrevivir o para vivir de una forma mejor, pero es lo más importante, o sea, si queremos seguir avanzando, ¿es a nivel de inteligencia, a nivel de mente, o hay algo más que llevamos consciencia, que es una forma más amplia de ver la verdad, la realidad, que es lo que nos va a permitir pasar a otro nivel? Durga, ¿a qué te suena esto? Madre mía, claro. Creo que esto es un campo súper amplio, muy amplio, y yo voy a hacer una diferencia porque para mí la inteligencia, cuando hablamos normalmente, cuando normalizamos el concepto de inteligencia, solo hablamos de una inteligencia o casi siempre solo hablamos de una inteligencia intelectual. De hecho, en nuestras escuelas lo que se premia es una inteligencia intelectual, pero hay otras muchas inteligencias que casi no se tocan.
Entonces, la inteligencia no puede ir separada de la consciencia. Si tú eres una persona inteligente, cada vez vas a ir desarrollando más tu capacidad y eso te va a llevar a desarrollar más tu consciencia. Claro, esto lo que yo me planteo es, hay que trabajar las otras inteligencias, no nos podemos quedar solo en la inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual es el mental más bajo que existe. Entonces, parece que hemos estado dando bombo y platillo a algo y nos hemos sostenido y agarrado a algo que es muy bajito en nuestro campo vibracional. Nosotros tenemos que ir elevando y esa elevación pasando por todas las inteligencias es lo que nos va a llevar a la consciencia. Como bien ha dicho Ausi, creo que ha sido, la consciencia es aquí y ahora, pero ¿quién vive en el aquí y en el ahora? Claro. Eso, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? De hecho, una persona inteligente no tiene por qué ser consciente, pero una persona consciente siempre va a ser inteligente. Sí. Porque la consciencia, como yo lo veo, es mucho más amplia, ¿no? Que es hacia donde vamos. El problema con el ser humano, uno de los problemas en este tema que estamos hablando hoy, es que nos han educado y nos siguen educando para un mundo competitivo, ¿no? Donde la inteligencia intelectual, los conocimientos prestados, que luego no nos sirven para nada, pero bueno, en su momento ahí están, son los que mandan, ¿no? A ver quién sabe más, quién tiene mejor memoria, pero al final nos damos cuenta que si queremos vivir felices, si queremos ser plenos en nuestro crecimiento, esta inteligencia no nos va a llevar al siguiente nivel. Ok, ha sido perfecta, ha sido maravillosa para lo que ha servido, para lo que sirve, pero hay que empezar a aparcarla y si queremos pasar digamos que de grado, tenemos que dejarla ahí, usarla para lo que hace falta y después empezar a usar la consciencia, que no conciencia, porque conciencia es únicamente conocimiento de algo. La consciencia es el conocimiento de todo. O sea, es el total conocimiento, ¿no? No es ver una parte de la película o de la fotografía o de la experiencia, es ver todas las partes al mismo tiempo. Por eso es tan importante la consciencia, ¿no? Ahora, ¿vosotros creéis que se trata de dejar de usar la inteligencia para empezar a usar la consciencia? ¿O se pueden usar juntas sin ningún problema? ¿Francisco? Yo creo que en el momento que intentamos separarlo la hemos liado, realmente. La hemos liado porque yo tengo una frase, ¿no? Que cuando he cambiado, me he atrevido a cambiar un refrán, ¿no? Cuando decimos que hemos perdido el norte, ¿no? Realmente el norte no se pierde o no se puede perder. Lo que podemos perder en un momento dado es el oeste, ¿no? Entendiendo como que nacemos en el este, nos dirigimos hacia el oeste, ¿no? Y vamos acompañados del norte y del sur, ¿no? Por una parte, sí. Entonces, lo que perdemos es el oeste. En el momento que intentamos separar, bajo mi propio criterio, ¿no? Esas dos opciones, ya estamos perdiendo el oeste, ¿eh? Porque hay que aunar, hay que crecer, como lo llamáis, ¿no? En el sentido conjunto, porque en el momento que separamos nos olvidamos de otras facetas de la vida que la cual también son muy interesantes y muy potentes para desarrollar, para investigar, para seguir creando cosas diferentes, ¿no? Y aportar algo a nuestra vida cotidiana y a la de nuestro entorno. Pues muy interesante lo que estás diciendo, Francisco, y yo creo que parte es cierto, ¿no? Porque si queremos seguir viviendo en esta 3D, ¿vale? Que es material, pues está bien, o sea, no hay ningún problema en usar la inteligencia. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es como si yo tengo un Ferrari, ¿vale? Un Ferrari precioso, es un maquinón, pero vivo en España y me quiero ir a México. O sea, pues con el Ferrari me puedo ir a la frontera, ¿no? Pero va a llegar un momento donde voy a tener que aparcar el coche y coger otro vehículo que me permita llegar a donde quiero ir. Entonces, si hablamos de que queremos llegar a otro sitio, ¿vale? La lógica nos va a servir de poco, porque la lógica es eso. Son números, son expectativas, son matemáticas, pero sabemos los cuatro que estamos aquí que la realidad de la experiencia humana y la lógica tienen poco que ver. ¿No, Ausi? Así es, pero porque también no nos enseña, por desgracia, que debería de ser una asignatura obligatoria desde primaria, la inteligencia emocional. Si abordáramos la inteligencia también desde ahí, no solo como la inteligencia de estudios a nivel conocimientos generales y demás, sino también del ser humano, de nuestras emociones, de cómo somos, de cómo tenemos que aceptar y entender las emociones que podamos tener en el día a día a lo largo de nuestra vida.
esa conexión de ser más consciente del día a día, del vivir, de que somos un todo, de que no podemos, como bien ha dicho Francisco, separar una cosa con la otra porque es absurdo. O sea, estamos aquí en este planeta, en esta vida, y pertenecemos a un todo. Y creo que por ahí debería de ir, y bueno, creo que en algún momento se dará, porque cada vez son más gente que está tomando conciencia de ello, de buscar ese tipo también de inteligencia, ¿no? De seguir avanzando, como decía Durga, a otros niveles de inteligencia, sin dejar a un lado, por supuesto, lo que es la inteligencia emocional, o sea, el conocerse uno a sí mismo. Ayudaría muchísimo. Si hablamos de inteligencia, la que más se acerca a la parte consciente precisamente es la inteligencia emocional. Y curiosamente es la que menos nos enseña, ¿no? Es como si nos olvidáramos que existe, nos concentráramos en aprender muchos datos que después la propia experiencia nos enseña que no nos sirven para gran cosa, y nos olvidamos de cómo vivir realmente, que es esa inteligencia emocional que está hablando Ausi, y que es la que más se acerca a la consciencia, ¿no, Durga? Bueno, la inteligencia emocional yo creo que es muy importante, pero creo que hay otra inteligencia que es la intrapersonal, que es hacer un trabajo introspectivo de una persona, y creo que eso es lo que más nos acercaría, bajo mi punto de vista. La inteligencia emocional lleva muchos años oyéndose. Hace poquito he escuchado que nuestra ministra de Educación quiere como improntar la inteligencia emocional a nivel de escuelas, pero claro, meter en las escuelas la inteligencia emocional sin personas que están preparadas para trabajar esa inteligencia va a ser más de lo mismo, porque todo se va a quedar otra vez en el intelecto. O sea, algo que hacemos es coger un conocimiento, pasarlo a través del intelecto, no lo experienciamos, como bien decían los compañeros que están aquí, y entonces pensamos que ya lo tenemos porque lo hemos pasado por el intelecto y entonces ya está, y no, no es esto. Entonces, nos está costando dar el salto a la consciencia porque no estamos haciendo un trabajo verdadero de introspección, de introyección. Simplemente seguimos en el mental llamándolo de otra forma diferente, o seguimos en el intelectual llamándolo de otra forma diferente, pero se repiten los errores, se repiten las causísticas, todo se repite, y es porque no cambiamos, seguimos trabajando con el mental inferior. Entonces, creo que esto es bueno tomar conciencia de ello. Pero para eso tiene que haber gente preparada, perdóname, para que nos hagan tomar conciencia de ello. Precisamente de eso estamos hablando. Obviamente no podemos poner a enseñar inteligencia emocional a quien no es inteligente emocionalmente. Tenemos que partir de base de gente que esté preparada a un nivel consciente, porque la conciencia se trata de conocerse a uno mismo. Porque conocerse a uno mismo, para mi punto de vista, es conocer al resto. O sea, si realmente sabes ir hacia adentro, ya sea por meditación, canalización, como cada quien quiera, subir tu nivel y contactar con esa parte más sabia de ti mismo, lo demás es lo de menos, ¿no? Entonces, claro, partimos de la base, necesitamos tener una docencia que sepa cómo guiarnos, que hoy en día no existe. Ahora, ¿pensáis que somos más inteligentes que antes? ¿Somos más conscientes que antes? ¿O no, Francisco? Yo es que, verá, yo estoy escuchando cosas que no termino de encajar, ¿no? Entonces a lo mejor os tengo que pedir solicitar ayuda, que me expliquéis. Porque me estáis hablando de niveles, me estáis hablando de grados, y yo realmente voy a utilizar la metáfora que tú has puesto, ¿no? La del Ferrari que te deja en la frontera, ¿no? A veces, ¿a dónde queremos ir cuando queremos dirigirnos a México, ¿no? Es decir, tenemos un Ferrari, tenemos un territorio donde movernos, ¿qué necesidad tenemos de ir a México? ¿No? Lo que tú me decías, ¿no? Es decir, el planteamiento es que a veces yo entiendo que el ser humano, como decía Durga, busca una huida realmente del hecho, del aprendizaje actual y real, porque no me gusta y me voy, ¿no? Y entonces me voy a la frontera porque me tengo que ir a México, ¿no? Hay un ejemplo de una canción de un grupo malagueño, se llama Tabletón, es un grupo de rock andaluz muy clásico, muy antiguo, que decía que hemos cambiado las cruces por los amuletos, ¿sí? Entonces, ahora, antes todos, o la mayoría de todos los que estamos aquí, llevábamos una medalla, o llevábamos una crucecita, o llevábamos tal, y ahora lo único que hemos hecho es, todo el mundo va por la calle o con una obsidiana así de grande,
o con una amatista o con un on así de grande, ¿no? En definitiva, eso, a la pregunta que tú me haces, si ahora somos más inteligentes o somos más conscientes que antes, yo te diría que es lo mismo, porque para mí ese es el mismo plan. Las cruces y los amuletos forman parte del mismo plan. En el momento que tú no necesitas ni cruces ni amuletos, ahí entendería yo que hay un proceso de crecimiento, de aprendizaje del ser humano, donde va a dar un paso más, donde sí va, bajo mi criterio, a subir ese nivel necesario para el desarrollo de la conciencia, del corazón, del alma, de lo que queráis. Pues precisamente de ese paso, Francisco, de dar ese paso, es de lo que hablamos cuando hablamos de ser más conscientes y menos mentales, ¿no? Porque podemos ser felices desde la mente. O sea, ¿nos ha servido tener más conocimientos intelectuales para algo que no sea para acaparar, destruir? Yo creo que si nos vamos a la historia real, al día a día, yo creo que no. De hecho, yo conozco mucha gente inteligente que no es feliz. Sin embargo, no conozco ninguna persona consciente que sea infeliz. Hablando de la consciencia como una visión más amplia de las cosas. No quedarnos solamente en la visión cercana del cuadro, sino cuando te alejas un poquito del cuadro y ves un aspecto más amplio que te permite comprender las cosas, la experiencia humana de otra forma, ¿no, Ausi? Sí, estoy de acuerdo contigo, porque pasa una cosa que, como dice también Francisco, ¿no? Poniendo otra vez el mismo ejemplo de la metáfora del Ferrari, que a veces buscamos siempre como las cosas hacia afuera, ¿no? Y el ser más inteligente o creernos más inteligentes es como que queremos abarcar más cosas y nunca tenemos suficiente, ¿no? Y entonces siempre es hacia afuera, y efectivamente podemos tener un Ferrari, podemos tener una calidad de vida estupenda, pero en el fondo seguimos siendo infelices, entre comillas, porque... y por muy inteligente y por todo lo que bienes que tengamos, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que es más buscar hacia adentro, como Durga también decía antes, una introspección interna, bien a través de la meditación, bien a través de escuchar nuestro niño interior, que es el que realmente a lo largo de nuestros años de alguna manera ha podido ir sintiéndose herido, limitado y lo que como adulto nos lleva por un camino o por otro, ¿no? Entonces, no es el llevar, como bien has dicho Francisco, la cruz o ahora un estandarte o el ON como diseño, como yo lo llevo, yo creo en eso, o canto un mantra y ya soy espiritual y ya soy consciente, no. Realmente el que lo es, el que tiene o está trabajando esa conciencia es porque no lo dices, no lo muestras, no es hacia afuera, no tienes que decir nada, es más contigo mismo, ¿no? Y desde dentro, quizás con tus acciones o tu manera de actuar, de hablar o de accionar, ahí toma más conciencia la gente. Pero yo creo en una medida que sí habemos más gente, quizás también, pues bueno, pues porque o somos o estamos más al tanto de que hay más gente consciente. No quiere decir que antes no la hubiera, pero a lo mejor no estábamos tan al día, ¿no? Creo que sí. Que también es verdad que hay mucha gente que va, pues eso, digamos, con las cosas como que mostrando de que son conscientes, que son sabios, elevados, espirituales, y es solamente un aparentar, ¿no? Porque totalmente, también, ¿no? claro que sí. Ahí hay que ser muy honestos, y esto no se trata de demostrar nada, ¿no? Simplemente cada quien sabe de cómo vibra y en qué nivel está, ¿no? ¿Que cómo lo sabes? Pues es bastante sencillo. Tú vas viendo las experiencias que pasan por tu vida, que pueden ser aparentemente negativas o positivas, y tu forma de verlas, de vivirlas, de experimentarlas, va a hablar mucho de ti. Porque yo conozco personas que están en enfermedad y son felices, plenamente felices, y no les importa y no les preocupa, porque saben que esto es aparente, que es relativo, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de introspección, de hurgar un poquito y de ir más allá de lo aparente, ¿no? De lo frío y lo caliente, dándonos cuenta que al final lo frío y lo caliente pues es la misma barra con diferentes opuestos, ¿no? Durga, ¿tú qué piensas? ¿Somos más inteligentes, más conscientes o no? Bueno, yo vuelvo a separar. Creo que sí que somos más inteligentes porque creo que hay un desarrollo de nuestro cerebro, y creo que somos más conscientes, no lo tengo claro. Sí que sé que yo me relaciono con personas que han tenido situaciones muy críticas y eso les ha hecho ampliar la consciencia. Y no se trata de personas que han tenido que estudiar o leer, no. Una madre que pierde a un hijo, pues te acerca a una realidad que te hace introyectarte y efectivamente conectar con un dolor, y eso te hace un ser consciente, te hace tener una apertura mental. Y una persona que pierde el trabajo y está al límite,
pues te hace introyectarte y tomar consciencia y tocar una consciencia, tu consciencia. Entonces, ¿hay gente consciente? Sí. Pero hay gente que no sabe qué hacer. Cuando se amplía la consciencia, no sabes qué hacer porque nunca te han enseñado a estar en ese nivel. Entonces, ¿qué haces? Creer que estás tocando o que estás rayando la locura. Entonces, ¿qué haces? Irte a un especialista que te dé una medicación para no tocar ese estado de dolor que es lo que te hace evolucionar. Entonces, ¿somos más conscientes? Sí. ¿Estamos preparados para ellos? Pues no sé, tengo mis dudas, porque lo que sí que veo es que mucha gente intenta no sentir ese toque con esa consciencia porque nunca nos han enseñado y entonces lo que hacemos es dañarnos, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Claro, ese es uno de los problemas, ¿no? Precisamente que volvemos a lo mismo. Es complicado hablar de estas cosas cuando no hemos tenido ayuda desde la educación más temprana, ¿no? Y tenemos que irlo averiguando, ya sea por los palos que la vida nos da o por la propia capacidad que uno tiene de ir hacia adentro y buscar respuestas dentro, ¿no? Yo me acuerdo que hay una chica, se llama Morjani, que se dedica a dar conferencias por todo el mundo, no sé si la conocéis. Ella tuvo un caso de muerte, ella tuvo cáncer durante 4 años, la consumió por completo, estuvo muerta clínicamente y ella hace una metáfora de la consciencia como una linterna, ¿no? Ella tuvo la oportunidad de cuando estaba muerta, digamos que ver el cuarto donde estamos, si hablamos de la consciencia como un cuarto, todo encendido. Y ella decía que antes llevaba una linterna y claro, lo que te permite tu inteligencia intelectual es ver una parte de la realidad, ¿no? Tú vas alumbrando y dices, mira, qué bonito, mira qué feo, vas alumbrando una parte del cuarto. Y de lo que hablamos aquí, de la consciencia, como yo lo entiendo, es ver todo el cuarto completo. O sea, ves las cosas como realmente son y no con nuestra limitada percepción de cómo son las cosas, que es lo que nos lleva a vivir la vida como la vivimos, ¿no? De una forma un poco desde el sufrimiento, desde el victimismo, porque no entendemos. Para empezar, no entendemos para qué estamos aquí. Tú a mucha gente le preguntas y no tiene ni idea para qué está aquí, ¿no? Y piensa que la vida es nacer, crecer, reproducirse, ganar todo el dinero que puedas y ya está. ¿Y realmente la vida es eso? ¿O es mucho más, Francisco? Yo entiendo que es mucho más, evidentemente, ¿no? Yo a esa chica que has nombrado no la conozco. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte en el mar y, bueno, realmente sí se puede traducir por lo que has dicho, ¿no? Que se ve todo iluminado, ¿no? Eso puede ser una realidad, pero no deja de ser parte de otro proceso, ¿no? Que es el proceso integral de vida, ¿no? Yo, mi concepto es, digamos, mi concepto humano es el aprendizaje y el territorio es la pista donde jugamos, ¿no? Entonces, lo que sí planteo es todo eso, ¿no? El ir solucionando cosas. No, yo conozco a gente muy inteligente y que son muy felices, ¿eh? Y conozco a gente muy torpe, muy feliz. Es decir, que yo no lo puedo equiparar, ¿no? La inteligencia con la ignorancia, ¿no? O con tal, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento es ese, ¿no? El ver qué proceso tenemos cada uno de vida. E insisto, a mí el tema de los grados me pone los pelos de punta y tengo muy pocos, ¿no? Es decir, que esos grados, el tener la necesidad de sentirse diferente a otro, el tener la necesidad de estar en un grado superior a otro, en mi experiencia, a través de mi trabajo, de todas las personas que he recibido por aquí, me pone muy nervioso. Definitivamente, Francisco, además, aquí lo hemos hablado hasta la saciedad, ¿no? En el programa, en temas especiales. Nadie es mejor que nadie. Cada quien está en su etapa de proceso, lo cual no implica que todos vayamos al mismo lugar. Es como las leyes universales, ¿no? Yo me acuerdo que, hablando de la ley de gravedad, ¿no? Porque había gente cuando dábamos talleres en México hace muchos años sobre las leyes universales que me decían, Santi, pero es que si yo no creo en ellas, ¿por qué me van a afectar? Y yo les decía, vamos a ver, ¿tú crees que una persona que no tenga acceso a la cultura, que viva en África o en cualquier parte del mundo y que no sepa qué es la ley de la gravedad, ¿tú crees que esa persona flota? No, ¿verdad? O sea, no implica que sepas cómo funciona la vida. Aquí lo importante es que empecemos a ver cuáles son las reglas. Y hasta ahora hemos visto que la lógica, la mente, el conocimiento prestado que adquirimos en la escuela o por otras partes, no nos sirve para gran cosa. Por lo menos no nos ha servido hasta ahora. Y sin embargo, cuando vamos más hacia adentro, cuando tratamos de hurgar un poquito más y nos empezamos a conectar de la forma que cada quien pueda a esa fuente, digamos, el cuadro se va alejando, ¿no? Y vas empezando a comprender las cosas y vas empezando a poder vivir la experiencia humana de una forma completamente diferente. Por lo menos mi percepción
en mi persona y en las personas que yo conozco que tienen un nivel de conciencia pues un poquito más amplio, ¿no, Ausi? Así es. Yo creo que mientras más te conoces a ti mismo y llegas también a entender un poco cuál es tu propósito de vida o para qué estamos aquí, porque yo creo que esa pregunta a lo largo de nuestra vida todo el mundo al menos una vez nos la hemos hecho, ¿no? Te das cuenta que todo es superfluo. O sea, todo a lo que normalmente la mayoría de las personas trabajamos para conseguir, ¿no? A nivel material o lo que hablábamos de estudiar, de ser más inteligente para tener una carrera mejor, para tener un estatus social mejor, etcétera, etcétera. Al final te das cuenta que todo eso no te lleva a la felicidad, no sirve para nada y es algo que se va a quedar aquí en el momento que te vayas. Entonces es cuando realmente te planteas, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que me puede hacer feliz o cuál es mi misión de vida, ¿no? Que me sienta realizado y que realmente me aporte esa felicidad o esa plenitud que no me da todo lo demás, un buen trabajo, un coche, una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues vuelta a lo de antes, ¿no? A conocerse a uno mismo, a ver cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, porque cada uno tenemos como, vamos, así lo pienso yo, cada uno tenemos un don, algo especial que podamos aportar también a los demás. Y el hecho de compartir, para mí, ahí está esa toma de conciencia y esa plenitud y felicidad de decir, esto es para lo que he venido, para compartir esto que tengo hacia los demás y aprender también de los demás hacia uno mismo, ¿no? Seguir creciendo. Claro, sí, es que si no podemos salir de ese drama psicológico en el que estamos muchos, precisamente porque no tenemos esta conciencia que nos permite ver las cosas de otra forma, porque lo tomamos todo demasiado en serio, como si fuera demasiado importante, y luego te vas dando cuenta que no, claro, no puedes. O sea, estás inmerso en esta vida, en este juego que no comprendemos y que más bien sufrimos. Y solamente es ese conocimiento que no es prestado, ese conocimiento de experiencia, ese conocimiento que viene desde adentro, el que te permite, digamos que ir un poquito más allá. A eso me refería yo con lo del Ferrari. O te podría poner el ejemplo de la rueda, ¿no? La rueda ha sido uno de los inventos más maravillosos en la historia del ser humano. Sin embargo, si quieres volar, la rueda no te va a servir. La vas a dejar aparcadita y te vas a tener que ir volando, ¿no? Esto es lo mismo. La lógica, el intelecto, la parte intelectual ha sido maravillosa, es maravillosa para lo que sirve. Pero si queremos pasar al siguiente nivel, como seres evolutivos, más bien nos va a servir poco, ¿no, Durga? Yo estoy en eso totalmente de acuerdo. Creo que es como he dicho al principio, para mí la inteligencia intelectual es lo básico, muy básico. Le hemos dado muchísima importancia en detrimento de otras inteligencias y si funcionase, porque yo soy profesora también, entonces si funciona, si yo viese que en las escuelas funciona, pues te diría, oh, genial, esto funciona y adelante con ello. Pero es que llevamos siglos, ya no años, siglos viendo que esto no funciona. O no funciona para la evolución del ser humano, sí que funciona para lo que lo han creado, es para crear personas pues como nos han creado, sin expectativas y sin miras más allá. Pero bueno, funciona para unas cosas, pero no para una evolución, bajo mi punto de vista, de un ser humano, de lo que hemos venido a completar aquí. Yo sí que creo que hemos venido aquí a experimentar algo como alma, como energía, como ser, llámalo como quieras, y que tenemos que experimentarlo o por lo menos acercarnos a eso. Y creo que esa experiencia, lo que venimos a experimentar es lo que realmente somos. Pero lo que realmente somos, como hemos empezado diciendo en este programa, es esa conciencia, ese todo, esa conciencia plena, pero no tenemos pie a experimentarlo porque nadie, vuelvo a decir, nos encamina, que sí que hay seres, doy las gracias a todos estos seres que están intentándolo y que nos están metiendo toda la energía para que podamos llegar. Entonces, sí que hay seres intentando que nuestra vibración se eleve. Y cuando yo hablo de vibraciones, Francisco, porque igual lo dices porque hablo de vibraciones, pues yo entiendo que nuestro cuerpo físico es una vibración, nuestro mental del que estamos hablando es otra vibración, nuestro emocional es otra vibración, o sea, no es un escalafón de que eres más o menos, es en qué grado de consciencia, en qué grado de vibración te encuentras. Hay gente, yo oigo hablar que dice, yo me muero y se acabó todo, ¿vale? Pues estás en tu vibración física, ok, fenomenal.
Yo quiero o creo entender o quiero saber que hay algo más, porque he tomado contacto con otra vibración. Pues yo quiero desarrollar esto. ¿Que otra persona no quiere? Pues bien, yo lo respeto, pero yo sí que quiero tomar contacto con todas las vibraciones que pueda. Hay seres que te hablan de que tenemos 7 cuerpos. Hay otros seres como Yogi Bhajan que te hablan de que tenemos 10. Hay otros, ¿sabes? Cada persona y cada ser en su vibración te va a hablar de unos cuerpos. Vale, pues yo, como tengo una vibración muy límite también, he empezado con los 7 cuerpos. Yo quiero tocar esas vibraciones, pues en ello estoy. Y entiendo que esto es lo que hay que presentarle a la gente. Luego la gente decidirá si quiere, si quiere emprender este camino o no quiere. Total libertad, pero por lo menos hay que presentarlo. Y ahora tenemos un gran despliegue con todos los medios, redes sociales, comunicaciones que tenemos. Y es bueno que lo presentemos. Igual que se nos ha presentado todo lo otro, pues vamos a presentar, venga, que se puede subir la vibración o elevar la vibración o pasar a otra vibración, llámalo o llamémoslo como queramos. De hecho, es la idea, de eso estamos, es que cuando hablamos de consciencia, no estamos hablando de cosas diferentes, simplemente estamos hablando de dar un paso más, de dejar la mente, porque uno de los problemas del ser humano es que pensamos mucho y sentimos poco. Esa es la realidad. Estamos muy desconectados de esa parte intuitiva, de esa parte más sabia, precisamente porque no nos han enseñado, ¿no? Y cuando tú hablas de Durga de experiencias, claro, a eso estamos aquí. Pero claro, es muy diferente vivir una experiencia por la cual tú has elegido vivir, o has elegido desarrollar desde un nivel de conciencia más austero o menos austero a de un nivel de intelecto. No tiene nada que ver, porque desde una parte del conocimiento prestado, de lo que aprendemos en las escuelas, lo vamos a pasar muy mal, y cuando tienes un nivel de conciencia que te permite conocer un poquito más ampliamente lo que pasa, lo pasas completamente diferente, siendo la misma experiencia. La misma experiencia. Tú puedes con una persona que pase por la muerte de un ser querido, y coges a otra y la experiencia no tiene nada que ver. ¿Por qué? Se han muerto los dos. O sea, los dos padres han muerto. Porque una persona lo vive desde el victimismo, desde el sufrimiento, desde la depresión y pasa 5 años que no puede superarlo. ¿Y por qué otra persona en la semana está haciendo su vida normal? ¿Porque tiene más conocimientos? No, porque tiene más consciencia. He ahí la diferencia. Aunque es difícil llegar a un punto hablando con palabras, porque claro, las palabras son muy limitadas, ¿no? Pero bueno, creo que no lo estamos haciendo tan mal después de todo. Bueno, antes de seguir concientizando cosas, vamos a presentaros para que la gente os conozca un poco más y luego vamos con preguntas. Ausi, ¿empezamos contigo? Vale. Bueno, pues como he dicho antes, como has dicho tú, perdón, terapeuta holística, pero en lo que me estoy dedicando ahora más es a hacer intervenciones estratégicas, que es que, bueno, en una sesión se trata de llegar a la raíz de sanar una herida del pasado, o desbloquear una creencia limitante o una emoción limitante y potenciar aumentar, perdón, el potencial de una persona, ¿no? Y me baso más que nada en mi experiencia, bueno, también por supuesto en los estudios que he hecho, y me dedico más a ayudar a las personas a sanar, liberar o desbloquear, sobre todo el niño interior, porque creo que ahí donde comienzan todas las emociones que a veces no sabemos gestionar y que de alguna manera pues, nos va limitando y llevándola a la parte adulta sin tener, pues eso, lo que estábamos hablando, una conciencia de qué es lo que queremos. Tenemos todo en el exterior, pero seguimos siendo a veces infelices, seguimos estando insatisfechos y no sabemos la mitad de las veces por qué. Y en esa parte estoy ahora mismo más centrada. Pues suena muy interesante y además muy necesario en esta etapa de transición en la que estamos, ¿no? Que mucha gente tampoco lo sabrá, pero bueno, ahí estamos. Ausi, ¿y la gente dónde te puede contactar? ¿Dónde te puede buscar? Pues a través del Facebook, mi Facebook personal, que es Ausi López, y por Instagram, que también me he hecho una cuenta. No soy muy de redes, pero ahora, bueno, dadas las circunstancias también en las que estamos, me he dado cuenta que es la única vía de darnos a conocer al mundo. Y como bien has dicho, hay mucha gente ahora mismo con todo esto de la pandemia también, que de alguna manera ha sido como el detonante para todo lo que a lo mejor ya venían arrastrando y salir ese miedo, esa ansiedad y bueno, pues me gustaría poder llegar a ellos y ayudarles en la medida que pueda. De hecho, ya estoy ayudando mucho de forma altruista, aunque sea mi trabajo también como profesional, pero creo que estamos aquí para aportar nuestro granito de arena y ayuda y abierta a todas esas personas que necesiten, puedan o no puedan hacer su pago. Eso es lo de menos.
Pues muy importante, ¿no? Muy importante porque, digo, más allá de la pandemia, que ha dado muchos palos y lo sigue dando, el ser humano vibra mucho en miedo todavía y tenemos que cambiar esa forma, esa manera, ¿no? Creo que hay otras formas de vivir, de hacer las cosas y desde dónde hacerlo. Pues ahora sí, invitamos a la gente que vibre con lo que haces para que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Hermano Francisco. Pues mira, yo, bueno, soy naturópata. Trabajo también dentro del mundo de la acupuntura, me considero microsistemista, que es la localización de diferentes puntos en diferentes partes del cuerpo para actuar sobre el integral, ¿no? Y bueno, principalmente lo que he desarrollado una técnica que se llama NSC, Nuevo Sistema Craneal, según Francisco Lucena, y lo que voy buscando sobre todo son las cicatrices emocionales. Las cicatrices emocionales que nos están impidiendo todo el desarrollo de la conciencia, esta de la que estamos hablando hoy, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, un proceso de una experiencia de un aborto, por ejemplo, ¿no? Y esa experiencia de aborto va ahí conservada, es muy difícil que tú, sin liberarte de esas experiencias, puedas, según vuestro lenguaje, el subir ese grado, ¿no? O grado de experiencia, ¿no? La enfermedad toda tiene un inicio en el sistema neurobiológico que tenemos y he desarrollado esos puntos concretos para encontrarlos, para actuar con ellos de una manera sencilla, fácil, con cromoterapia, con láser o con acupuntura, para liberar todo nuestro pasado, todas esas huellas limitadoras y limitantes que estamos anclados en. Pues suena, Francisco, suena fantástico. Y una cosa, la gente entonces, ¿por qué te busca? ¿Por situaciones físicas, emocionales, psicológicas, por todo tipo de situaciones, no? Sí, todo tipo de situaciones. También hago osteopatía, también atiendo muchas consultas de urgencia, de dolores concretos, ¿no? De experiencias que de pronto, mira, que es que anoche me acosté perfectamente y hoy me he levantado que no me puedo mover, ¿no? Por ejemplo. Y también he ubicado, digamos, el origen de ese dolor osteomioarticular o neurológico en cada una de las articulaciones que tiene una implicación con unos órganos concretos y tiene a su vez, una implicación con una emoción. Entonces me muevo en ese mundo psicoemocional, por llamarlo de alguna manera. Físico, pues mira, psicoemocional. Hablando de conciencia, hasta que no nos hagamos conscientes de que todos nuestros cuerpos están interrelacionados, que no están separados, no están disociados, es que tenemos un concepto de que cada uno por un lado y no importa, claro, no podemos... Eso es lo que yo trataba de explicarme antes, ¿no? Que creo que no lo he conseguido mucho, pero que es decir, que a la hora tú no puedes partir al ser humano, ¿no? Y decir, este es emocional, este tal, no. Aquí te llega la persona integral y ahora te dice, me duele esto, ¿qué ha pasado? Esto, y ahora tratas de buscar cuál es el origen. Pues precisamente, Curro, de eso se trata la conciencia, de ser conscientes de que todo está relacionado, pero no solamente en nuestros cuerpos, los nuestros de cada uno, sino entre nosotros y entre todo. Y cuando empiezas a discutir un poquito cuál es el concepto del todo, que al final eres tú mismo, es donde te permite vivir las cosas de otra forma. Pero se me hace muy interesante lo que haces, Curro. ¿Y dónde puede la gente localizar? ¿Dónde puede buscar información sobre ti? Bueno, tengo una página web, se llama franciscolucena.com y ahí imparto cursos. Desde que empezó la pandemia estamos haciéndolo online y bueno, pues cursos de todo tipo, NSC principalmente, adicciones a la emoción, ¿no? Porque esa es otra de las adicciones principales del ser humano, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de adicción hablamos del tabaco, del juego o del sexo, pero cuando estamos totalmente enganchados a esa emoción. Y bueno, haciendo cursos, atendiendo consultas, yo estoy en Málaga físicamente y por Zoom estamos haciendo ahora mismo mucha formación. Ok, pero has dicho dónde te pueden contactar. Bueno, en franciscolucena.com o mi teléfono que es el 657 90 70 63. Perfecto, pues gracias, Curro. La gente que le guste lo que haces y que lo necesite, porque a todos nos hace falta ayuda, estemos en la etapa de evolución en la que estemos, que te busque. Por cierto, Ausi, ¿tú dónde estás? Físicamente, ¿dónde Sí. en Fuengirola? Bueno, cerca de Fuengirola, en la costa, en Málaga. Vale, porque luego me preguntan a mí. Perfecto. Durga, pues vamos contigo. Bueno, pues
Yo utilizo un método que es el método FI, soy coach de este método y lo que hace este método es, hace muchísimo tiempo, Swami Ramesvarananda Giri, que es un maestro espiritual, inventó una técnica que es la respiración holística, que es un Kriya Yoga, por resumirlo mucho, y lo que haces con este Kriya es desbloquear todos los bloqueos energéticos que hay en el cuerpo. Esto se traduce en emociones o pensamientos y a través de ahí vas sacando, vas introyectando a la persona o acompañándola para que introyecte qué es lo que no funciona en su vida y poder arreglarlo. Yo utilizo varias técnicas. Respiración holística es la que utilizo porque me parece la más completa, pero después, pues, si hay personas que necesitan enneagrama, que necesitan programación neurolingüística, programación neurolingüística, que necesitas tocar los arquetipos de Jung a través de todo un trabajo que suelo hacer, lo que se necesite que yo controle. Entonces, lo que hago es acompañar a la persona para que pueda introyectarse. Trabajo con el niño o la niña interior, el bloqueo que salga con abusos sexuales en la infancia, con pérdidas de progenitores, con malos tratos, bueno, pues vienen personas muy diversas a la consulta. También hago cursos en diferentes ciudades de España. Hago talleres, no cursos, talleres de fin de semana, donde pues trabajo diferentes temas, pero que también presento y trabajamos con la respiración holística porque considero, vuelvo a decir, que para mí es la técnica más potente que conozco y la que desbloquea de una forma más rápida para que la persona, si quiere conocerse, llegue a conocerse, por lo menos en un punto. No voy a decir todo, pero en un punto. Pues muy importante. Y Durga, ¿dónde te puede encontrar? Pues físicamente mi consulta está en Plasencia, en Cáceres, pero tengo página web que es info@durgamagi.es. Tengo página de Instagram también, que es durgamagi.com, y por teléfono, que es el 626-528-602. Y ahí atiendo a las personas. Hago atenciones online porque tal y como estamos hablando de la pandemia, pues muchas personas lo han requerido así, pero a mí me gusta hacerlas presenciales, sobre todo presenciales. Entonces, para mí sí, porque el contacto que tengo con la persona y lo rápido que puedes hacer que avance una persona no es lo mismo a través de una pantalla que con una presencia. Entonces, bueno, no se puede de otra forma, uno se adapta y se amolda, pero me gusta hacerlas presenciales. Los talleres también los hago presenciales. Completamente de acuerdo, ¿no? Yo doy talleres todos los meses, no tiene nada que ver hacerlos por Zoom que hacerlos presenciales, ¿no? O sea, nada que ver. Pero bueno, es lo que hay. Claro. Y yo creo que lo que nos hace inteligentes, entre otras cosas, precisamente es la capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante. Invitamos a los oyentes que les guste lo que hacéis, pues que os contacten, qué falta hace, ¿no? Después que la gente no se queje de que no sé cómo, que es que, a ver, los conocimientos están ahí, vengan de donde vengan, ¿no? Tú sabrás si los usas o no los usas. Perfecto, pues si os parece bien, vamos con preguntas. Dice, soy Mercedes, de Chile. Yo creo que el problema no es ser inteligente, sino que normalmente se usa la inteligencia para fines egoístas y destructivos. Y así nos va. Mercedes, de Chile. Pues si nos vamos a la historia, es que es la realidad, ¿no? Sí, Francisco, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Es decir, que cada uno de esos cuerpos, ¿no? Que nos configuran, ¿no? Ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional, son herramientas muy potentes. Entonces, lo que hay que tener también es 2 dedos de luces para saber cómo se utilizan, ¿no? Claro. Es que... Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo, ella, Durga, que conoce la PNL, ¿no? Y por lo tanto también conoce la hipnosis disoniana. En Estados Unidos hay muchos terapeutas que están encarcelados por crear un falso recuerdo en la persona, ¿no? O manipulación excesiva. La PNL se ha utilizado en las empresas a destajo para sangrar al resto, ¿no? En una negociación comercial, en una negociación, eso era cuando yo estudié PNL ya hace muchos años, ¿no? Que aquello era muy, ¿no?
Después ya surgieron diferentes escuelas y la combinación, por ejemplo, con el DBM, ¿no? Con el modelado conductual evolutivo y con tal donde se humanizó un poco, ¿no? Pero al principio la PNL era un arma peligrosísima, ¿no? Porque ejemplo, al final, Curro, venimos a lo mismo, ¿no? Yo puedo usar un cuchillo para cortar un melón o para matar a alguien, ¿no? Así es. El problema no es el cuchillo, el problema es de quién lo usa. Maneja. Y mira, lo que dice Mercedes, pues es una prueba más de que la inteligencia sin consciencia no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y te digo, es que no hay que demostrar nada, simplemente ve un poquito la historia del ser humano y te darás cuenta. Por eso es que insistimos en la importancia de aparcar un poquito una y empezar a trabajar más la otra. ¿Alguien más quiere decir sobre el tema o cambiamos de pregunta? Yo, bueno, me gustaría puntualizar algo. Es decir, depende del objetivo de la persona. Las herramientas las tenemos todos, uno más o menos, ¿no? O con más o menos intensidad. Ahora depende cuál es tu objetivo, ¿no? Porque a veces también nos queremos poner la túnica para aparentar algo que no somos, ¿no? Que queremos, y bajo el poder de la túnica, entre comillas, poder machacar a los demás, ¿no? Y hacer a la gente dependiente o de nuestras terapias o de nuestros conocimientos o de nuestro tal, ¿no? Entonces, bueno, depende del uso que se le dé. Pues volvemos a lo mismo, Curro. Depende de cada quien lo que quiera hacer y cómo lo quiera usar, ¿no? Eso ya va en el camino y el proceso de cada uno, que a mí se me hace maravilloso. Yo no me voy a meter en ninguno. Dice, mi nombre es Cristian de Madrid. Yo hace años que medito y he cambiado mucho. He llegado a la conclusión que sin consciencia no hay nada. Creo que es la verdadera meta del ser humano, la consciencia plena. Cristian de Madrid. Bueno, pues, ¿sí, Durga? Pues efectivamente, yo le doy la razón a Cristian, pero también hay que tener cuidado, porque si uno habla de consciencia plena desde el ego, ¿vale? No es consciencia plena, es consciencia egótica. Entonces, si no tienes a alguien al lado o coges una enseñanza y la sigues a rajatabla, que te vaya diciendo que lo que estás haciendo te encamina a la consciencia o lo que estás haciendo te encamina al ego, hay un problema también. Y como creo que algún compañero decía al principio de este programa, claro, a ver, hay una pérdida mental si no nos acompañan en el camino. Quiero decir, es que cuando hablamos de los cuerpos que estamos hablando, hay cuerpos inferiores que son los que manejamos y son cuerpos del ego. Y luego están los cuerpos superiores, que casi nadie llegamos a ellos desde el ego, ¿vale? Entonces, cuando haces meditación, cuando haces introyección, cuando haces cualquier vía o cualquier camino que empiezas para dirigirte a la consciencia, tienes que coger una guía. Porque si no es muy fácil perderte y quedarte en yo ya lo he conseguido, yo soy, yo. Claro. Entonces, eso más bien va hacia la oscuridad más que hacia la luz. Entonces, a ver, entendamos que si hablamos de consciencia plena, el ego no tiene nada que hacer aquí. Efectivamente. O sea, yo no entiendo en la consciencia y el ego juntos. No. Es como la seriedad o la falta de un buen humor hacia la vida y la consciencia. Tampoco las veo juntas. O sea, yo no entiendo una persona que sepa de lo que se trata de esto, de que sea medianamente consciente y no tenga un buen humor, una buena disposición, pase lo que pase en la vida, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Yo entiendo que cuando hablamos de consciencia, el ego, bye bye. O sea, no tiene nada que ver. Y entonces, ¿puedo hacer un apunte? Sí, sí. Quería decir, cuando alguien dice yo meditando, estoy fenomenal, ese yo ya es egótico. Entonces, hay que tener cuidado. No digo que esté mal, digo que hay que tener cuidado, porque si el ego se pone en medio y el ego está en medio de todo, el mío, el tuyo, está en medio de todo, más bien igual tienes que buscarte una guía que te diga sal de ahí, porque si no te pierdes. Y si te pierdes, recuperarte luego es complicado. Entonces, claro, hay que crear una conciencia que te permita saber que el yo no existe, que es algo ilusorio. Por eso hablamos de conciencia, ¿no? Perfecto, dice, soy Andrés de Mallorca. Yo creo que durante muchos años la inteligencia ha estado sobrevalorada. Nos dejamos impresionar por las personas que saben mucho, pero está claro que saber mucho no te hace más consciente ni más feliz. Totalmente de acuerdo, es lo que venimos hablando a lo largo del programa, que no por ser más inteligente, hay gente que es muy inteligente y es feliz, y hay gente que también es feliz aunque sea
ignorantes, por decirlo así, que no es que sean ignorantes, sino que le dan valor a otras cosas más simples, más importantes realmente en la vida. O sea, totalmente de acuerdo. Pues así hemos empezado el programa, ¿no? Precisamente quitándole un poco de esa sobrevaloración que ha habido hacia la inteligencia intelectual, ¿no? Y la inteligencia emocional o la consciencia. Y por supuesto, claro, el saber mucho no te hace ni más consciente ni más feliz. De hecho, ¿cuántos casos sabemos de gente que es hipermillonaria que es completamente infeliz y al contrario, ¿no? Yo creo que es la consciencia, llamándola como el conocimiento de lo que es un poco complicado explicarlo con palabras, la que te permite, claro, vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues totalmente de acuerdo. ¿Alguien más le quiere decir, Andrés, algo de Mallorca? Sí, perdón, que tiene razón porque, no sé ahora no estoy tan conectada con esto, pero hace muchos años, cuando yo estaba en los colegios dando clase, sí que se oía muchísimo, por lo menos en Madrid, que es de donde yo vengo, sí que se oía muchísimo, niño con 14 años superdotado se ha suicidado, niña con 12 años superdotada se ha suicidado. O sea, eran personas con una gran inteligencia y que no podíamos acompañarlas o que no se sabía cómo acompañarlas. Entonces sí que se investigó y se dieron cuenta que cuanto más se desarrolla la inteligencia, estamos hablando del intelecto, y menos se desarrolla lo emocional, la persona tiene una ruptura en la psique y entonces eso no es que no te haga feliz, es que te lleva a la locura si no puedes acompañar a estas personas. Entonces es muy importante desarrollar las otras inteligencias para que la gente se sienta completa. Si no desarrollas las otras inteligencias, empezando por la emocional, por supuestísimo, que para mí es súper importante, pues tenemos un conflicto. Entonces claro, puede ser muy inteligente intelectualmente y no solo no ser feliz, sino tener un conflicto gordo que hay que solucionar. A eso vamos. Es que si no desarrollamos una conciencia que nos haga ver que la inteligencia no es lo más importante, claro, es complicado. Yo me acuerdo, por ejemplo, la película esta de Will Hunting, la de Matt Damon, que el chico es un genio, la habréis visto los tres, ¿no? Es un genio de las matemáticas, pero es un desastre emocionalmente, ¿no? Pero total, y eso es la realidad de la vida. Tú puedes ser brillante, tener una memoria fotográfica y no sabes cómo llevar un divorcio, la pérdida de un ser querido o una enfermedad. Y entonces dices, ¿dónde está la inteligencia? Pues porque la hemos puesto donde a lo mejor no es, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Yo creo que habremos despertado algunas preguntas por ahí, porque aquí lo importante es no quien lo diga, sino que llegue la información y seguramente me mandarán mensajes mucho sobre esto. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Como siempre, Auxi López, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Curro Lucena, un placer que hayas compartido el programa. Muchas gracias a vosotros. Tu sabiduría con la audiencia y con nosotros. Y Durga, encantado que hayas estado. Ojalá y haya más programas como este, que seguro que siempre hay más que decir. Bueno, a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos. Gracias.